Bien, hermanos, como les estaba diciendo, que en las dos lecturas del día de mañana, del tercer domingo, del tercer, claro, de la tercera semana de Pascua, no, nos dice prácticamente que nosotros debemos confiar y creer en Él. Y si nosotros creemos en Él y creemos en que lo ha enviado, estaríamos haciendo una magnífica obra de Dios. Queridos hermanos, también nos dice que las lecturas bíblicas que Esteban fue el primer diácono martirizado, ¿no? El primer diácono prácticamente, como se dice, golpeado, insultado y torturado en medio de una comunidad. Queridos hermanos, el Señor nos invita también a ser otros Cristos en la tierra, a través del bautismo que hemos recibido, ser verdaderos seguidores de Él. Por eso, queridos hermanos, a veces, ¿no?, en esta parte de la lectura bíblica del día de mañana, nos dice, ¿no?, la lectura de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? En aquellos nos dice bien claro que nos habla de Esteban. Y justamente, ¿cómo podemos ser verdaderos seguidores de Cristo? ¿Y de qué manera podemos seguirlo a Él? Por eso, queridos hermanos, pues en el libro de los Hechos de los Apóstoles dice: en aquellos días Esteban, lleno de la gracia, poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga, llamaban de libertos, oriundos del Cireneo, Alejandría, Cilicio y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces indujeron a unos que asegurasen: y le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y viniendo de improviso lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: este individuo no pasa de hablar contra el lugar santo y la ley, pues hemos oído decir que Jesús Nazareno destruirá este lugar y cambiará las condiciones que nos dio Moisés. Todo lo que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él, y el rostro les pareció de un ángel. Palabra del Señor. Dichoso el que cambia en la ley del Señor, aunque los nobles, siendo murmurar en ti su siervo, medita tus decretos. Tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejos. Te explicaré mis cambios, escucharé, Señor, tus mandamientos, instrúyame en cambio de tus mandatos, meditaré tus maravillas. Aparte del camino falso y dame la gracia de tu ley escogí. En cambio, verdadero te deseo tus mandamientos. Aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Del Evangelio según San Juan. Después que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar, y al día siguiente la gente se había quedado a otro lado del mar. Notó que ahí no había habido más que una barca, y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solo. Entretanto, unas barcas de Tiberías llegaron cerca del sitio donde había comido el pan después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban ahí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en búsqueda de él. Al encontrar en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Y Jesús les contestó: en verdad les digo, me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron el pan hasta saciarse. Trabajan no por el alimento que perecen, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre. Dios le preguntó: ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios está, que crea en Él y lo que ha enviado. Palabra del Señor.
Bien, queridos hermanos y muy queridísimas hermanas, pues en esta vez Jesús quiere realizar, ¿no?, en nuestras vidas. Por eso nos dice, ¿no?, y nos hace recordar, ¿no?, a este diácono mártir, ¿no?, a este diácono martirizado mayormente de haber derramado, ¿no?, por Cristo su sangre. También el Señor Jesús nos dice en cada momento que debemos ser otros Cristos en la tierra y ser los verdaderos seguidores de Él. Entonces, queridos hermanos, ¿cómo podemos ser verdaderos seguidores de Jesús? ¿Cómo podemos ser otros Cristos en la tierra? Pues hermano, a veces nos cuesta ser seguidores de Jesús. Nos cuesta renacer en nuestro bautismo. Nos cuesta ser otros Cristos en la tierra. Creemos que Dios solamente nos juzgará en silencio, cuando también Dios hablará a través de sus escogidos y a través de sus siervos. Muchos me preguntaban, hermano, ¿en qué parte de la Biblia dice Jesús que siempre habrá invitación al pecado? Y Jesús le dice, pobre de aquellos que hagan caer en pecado a estos pequeños, más vale atarlo. Ahí está en el Evangelio Lucas 7, del 1 al 3. Queridos hermanos, Jesús, pues hay mucha invitación al pecado. Es igual que a mí, ¿no? Por ejemplo, viene un amigo y me dice, ¿no?, hermano, hoy te voy a invitar un pollo a la brasa. Y yo lo puedo aceptar porque voy a disgustar del placer de comer. O de repente por ahí un amigo me dice, hermano, no, en el Queen han llegado unas flaquitas pero buenazas. ¿Te animas o no te animas a disfrutar ese placer tan pecaminoso y tan apetitoso? Y va a depender de mí si es que yo caigo en el pecado o lo acepto. Por eso, queridos hermanos, ¿cuánto debemos demostrar ser otros Cristos en la tierra? ¿Y cuánto debemos demostrar ser verdaderos seguidores de Cristo? Por eso, queridos hermanos, a veces también nos ponemos a pensar en nuestra propia realidad del mundo. Y de esta manera poder entender que a veces los hijos son peores, que a veces no sabemos qué pueden hacer con el dinero de sus padres. Entonces, queridos hermanos, lamentablemente a veces eso sucede, ¿no? Que a veces los hijos no, realmente, no es por hablar, pero a veces no acudimos, no cumplimos verdaderamente con los mandamientos de la ley de Dios. Y especialmente con el cuarto mandamiento de la ley de Dios. A veces los padres no sabemos cómo los hijos van a crecer, cómo vayan en la etapa adulta, qué va a pasar cuando seamos ancianos, qué va a pasar con nuestros bienes. Bueno, hermanos, solo Dios sabe, pero Dios cuando prueba a esas personas que nunca desean renunciar al pecado, los probará pues algún momento con la enfermedad o de repente, ¿no?, con la muerte o con una otra prueba. Solo Dios sabe, queridos hermanos. Bien, hermanos, este es todo lo que vamos a hablar. En el nombre del Padre Santo. Amén.